Estimados docentes, una vez más les damos una cordial bienvenida a estas jornadas que nos ayudan a conocer mejor la forma en que están diseñados nuestro material educativo. Desde la Dirección de Currículo y Materiales Educativos les damos una cordial bienvenida. En esta ocasión estudiaremos el tema de electrolitos y celdas galvánicas, correspondientes a primer año de bachillerato. Haremos un breve repaso de algunos tópicos relacionados con este interesante e importante tema, que tiene implicaciones muy importantes en la industria y en los fenómenos que se nos presentan día a día. Veremos la importancia de la integración de conocimientos de diversas áreas, como parte del enfoque ICC+I, que ustedes ya conocen a través de diversas formas de divulgación. Para comenzar, recordaremos cómo está diseñado el libro de texto y estudiaremos la relevancia de cada sección para el logro de competencias y aprendizajes. Como habrán notado en los materiales educativos de la asignatura de Ciencia y Tecnología, se indican ciertos momentos de cómo los conocimientos se van adquiriendo, de tal manera que se trabaja con una secuencia didáctica acorde al método científico. Así, los estudiantes pasan por una serie de actividades que los encaminan a ir conociendo paso a paso el tema con sus características más relevantes y su fenomenología. Se habla de un eje integrador que posiciona el contenido dentro de un sector que agrupa en común ciertas características y se contextualiza, como ya se dijo, dentro del entorno y lo que el estudiante ya aprendió en unidades pasadas. La indagación es clave para que el estudiante se introduzca a través de diversas actividades en cómo se irá construyendo el conocimiento, a través de preguntas y estableciendo cierta curiosidad en lo que vendrá en el resto de la unidad. Las otras secciones las iremos estudiando y comentando a medida avancemos en el tema. Modelaremos en este espacio el ciclo de trabajo propuesto en los materiales de la asignatura de Ciencia y Tecnología a través del tema que estudiaremos hoy. La importancia del cuestionamiento, o sea, la indagación, la manipulación de materiales, o sea, la creatividad, el registro, el análisis y la comunicación, los cuales son parte relevante en el aprendizaje. Pero lo más importante es el desarrollo de actividades basadas en la teoría, que ya fue desarrollada por científicos y pensadores, y el análisis que el docente inducirá en los estudiantes. Las actividades no son un hacer sin sentido, sino que son la guía del docente para dirigir el análisis de los resultados y las observaciones que ha realizado el estudiante. Esto es el fin para que se interiorice el contenido a estudiar y que se valore a través de las aplicaciones en el diario vivir. Como ya se ha explicado en otras ocasiones, en cada unidad se especifica el eje integrador y los indicadores de logro, los que analizaremos a continuación. ¿Qué nos hace pensar al escuchar el nombre de electroquímica? Analizando su nombre nos induce a pensar en la electricidad y la química. Hasta ahora hemos estudiado el tema de electricidad como parte del conocimiento aprendido en el área de física. Pero ¿qué relación tiene la química con la electricidad? ¿Qué relación tiene con la energía? Antes de comenzar la unidad debemos leer cuidadosamente lo que se pretende aprender a través de los indicadores de logro. Debemos de relacionar cada una de las actividades prácticas con los aprendizajes esperados, de tal manera que el diseño y la preparación de cada unidad debe ser en función de estos indicadores de logro. Por ejemplo, el primer indicador de logro dice reconocer que las ecuaciones de oxidación-reducción se deben balancear en masa y carga. Para lograr esto, debemos buscar en qué parte de la unidad se realiza este indicador, lo que implica que como docente no podemos ir realizando las secuencias de aprendizaje que aparecen en el libro de texto sin conocer el panorama completo de la unidad. Podemos hacer uso de la inteligencia artificial para que nos haga un mapa conceptual que nos ayude a ubicarnos y encontrar la manera de ir explicando mejor cada una de las actividades y cómo guiar a los estudiantes en su aprendizaje.
La contextualización es de relevancia para llamar la atención del estudiante, en captar su interés y guiarlo a observar el mundo a su alrededor. Estudiaremos la relación entre la electricidad y la química. ¿Dónde se observa este fenómeno? En los laboratorios, en los procesos industriales. El estudiante quedará maravillado al conocer que los procesos electroquímicos se presentan en todo lo que nos rodea e incluso en nuestro cuerpo. El movimiento de electrones a través de la cadena de transporte en las membranas de las mitocondrias proporcionan la energía necesaria para la síntesis de moléculas altamente energéticas, que nos dan la capacidad de realizar nuestras funciones vitales. En otras palabras, vivimos como organismos por la continua transferencia de cargas provenientes de los alimentos que consumimos, los cuales son reacciones de oxidación y reducción de moléculas que aportan energía para mantenernos vivos. Asimismo, en los objetos que usamos diariamente, la electroquímica está presente y ocurriendo continuamente. Por ejemplo, la mayoría de metales experimenta la oxidación en la formación de óxidos con el oxígeno presentes en la atmósfera. Muchos alimentos que consumimos también llevan a cabo la pérdida y ganancia de electrones. El color oscuro que vemos en los alimentos al contacto con el oxígeno no es nada más que la reacción química de compuestos orgánicos con el oxígeno. Este tipo de reacciones representa un gran reto para la industria alimentaria, cuyos investigadores trabajan en evitar este tipo de reacciones, las que acortan la vida útil de los alimentos. La industria de metales también trabaja por evitar este tipo de reacciones. Por ejemplo, ¿han escuchado hablar de la pintura anticorrosiva? Como vemos, ninguna inteligencia artificial podrá sustituir a un docente en la preparación de un tema de ciencia y la descripción del entorno ligado a nuestra cultura. El enfoque ICC+I nos indica que la integración de conocimiento es importante para comprender desde una visión completa el contenido a estudiar. Por ejemplo, no podemos comprender la electroquímica sin dejar aparte los conceptos que aprendimos en las unidades de electricidad y magnetismo. Hablaremos de cargas, corriente, voltaje, carga neta, portadores de carga, entre otros conceptos, aplicados a cada una de las actividades a desarrollar. Muchas veces nos olvidamos de aplicar los conceptos aprendidos en otras unidades, y lo que para efectos de orden se agrupó en otra unidad no tiene por qué ser relegado u olvidado en la comprensión del tema que se estudia. Como docentes no podemos llegar a improvisar una clase, aunque dominemos muy bien el tema. Cada grupo de estudiantes es único. Sus experiencias anteriores definen cómo comprenden los fenómenos de la realidad, por lo que debemos ajustar la secuencia y la forma en que se presentan los saberes. Debemos determinar qué se necesita para comprender un nuevo concepto, qué saberes ya se conocen y su conexión con los nuevos. No debemos asumir que un tema que ya se estudió será recordado por el estudiante de inmediato. Es necesario ordenar y dosificar qué conceptos son necesarios para la adquisición de los nuevos y su relación didáctica. Después de haber leído la unidad completa, el docente debe realizar una reflexión de cómo se abordarán los nuevos aprendizajes y qué apoyos de presaberes necesita para tal fin. En el caso de celdas galvánicas, necesitamos recordar cómo se comportan los compuestos iónicos en solución acuosa, las propiedades de los elementos según su posición en la tabla periódica, la electronegatividad, la electropositividad, entre otros temas. La secuencia didáctica es relevante porque nos ayuda a ordenar la forma en que los estudiantes van adquiriendo los saberes y dirige la forma de aprender para que se le facilite a los estudiantes. Así, para el tema de electroquímica y celda galvánica se muestran los principales conceptos a comprender. En el libro de texto se van presentando en las actividades de indagación, creatividad y comunicación, que incluyen los conceptos que se presentan. ¿Por cuál comenzamos? En este caso no podemos comenzar a hablar de puente salino si no hemos introducido el tema de electrodos, ni hablar de esto sin hablar de iones. La formación de iones se explica a través de la configuración electrónica.
Y para eso debemos saber la ubicación del elemento en la tabla periódica. Así se construye el conocimiento, y los avances de la ciencia se deben a la construcción de los saberes paulatinamente. Partamos que los estudiantes vienen a desarrollar el balanceo redox iniciando con la indagación. Bueno, entonces, indagar significa intentar descubrir algo reflexionando o con preguntas sobre un fenómeno. En este caso se comienza con la actividad de la oxidación del cobre, utilizando peróxido de hidrógeno en medio ácido. El cobre metálico tiene un color rojizo. Al oxidarse, o sea, al pasar a forma iónica, la solución comienza a tornarse color azul, característico del ion cobre más 2. ¿Por qué ocurre esto? Para esta actividad introductoria se escogió el cobre, porque sus iones poseen color y por la facilidad de conseguir alambre de cobre. Los estudiantes observarán un cambio químico, el cual se evidencia por su cambio en color. Un cambio químico implica cambios en la estructura de los reactivos. Estos se transforman en otros compuestos. El cobre pasa de ser un metal a convertirse en un ion acuoso. ¿Pero en qué proporción reacciona el cobre con el peróxido? ¿Es una reacción aleatoria o estequiométrica? ¿Qué le sucede al peróxido de hidrógeno? ¿La reacción es reversible o irreversible? ¿Cómo podemos comprobarlo? Son preguntas que el docente puede hacer a los estudiantes para guiarlos hacia el logro de competencias respecto a este interesante tema. Una vez se finaliza la sección de indagación, pasamos a la sección de creatividad, donde, luego de realizar la primera reacción de óxido-reducción, se realiza una aplicación práctica relacionada con el tema de electroquímica. En este caso realizaremos la limpieza de una pieza de plata, la cual con el tiempo tiende a adquirir un color oscuro, debido a la oxidación de la plata. ¿Es posible recuperar el brillo de la plata? Comprobémoslo en el siguiente experimento que involucra materiales de uso común. Cada actividad posee una lista de materiales, un procedimiento y una breve explicación del fenómeno. En este caso se explica el origen del tono oscuro que los objetos de plata adquieren con el tiempo. Se recomienda que el docente realice primero la actividad y lea la guía metodológica del docente para determinar la mejor manera de realizarla y descubrir posibles inconvenientes que puedan surgir. Además, se deben determinar si los reactivos a utilizar son los adecuados y qué precauciones se deben tener con los estudiantes, cómo los vamos a organizar, cómo se van a desechar los desperdicios, el orden que se debe mantener en el salón o laboratorio y cómo se van a organizar los estudiantes. También se recomienda buscar videos de la práctica para buscar alternativas o variantes que puedan facilitar la labor en el aula. Cabe destacar que los materiales han sido diseñados en cada una de sus etapas para que el estudiante quien realice a plenitud los experimentos y usted como docente lo guíe cuando se requiera. Dentro de este rol como guía usted puede profundizar con la explicación, en este caso del experimento. La plata reacciona con el ácido sulfídrico que se encuentra en el ambiente. ¿De dónde proviene este ácido? ¿En qué cantidad se encuentra en el ambiente? Este proviene de la descomposición anaeróbica de desperdicios de materia orgánica, principalmente de los aminoácidos azufrados como la metionina y la cisteína. También se origina en los alcantarillados, cuando se acumula humedad y residuos. Se produce dándoles el olor característico. La descomposición del estiércol animal también produce cantidades significativas de este gas. La oxidación de la plata es un proceso muy lento. Es por eso que se va haciendo notorio con los años y con el uso frecuente de prendas, ya que el sudor humano contiene sales, o sea, electrolitos, que facilitan la oxidación de la plata. Si observamos en esta actividad se utilizan electrolitos como el cloruro de sodio y el bicarbonato para facilitar la reacción de oxidación-reducción, o sea, el movimiento de electrones de un elemento a otro. Luego que el estudiante ha experimentado por sí mismo las reacciones químicas,
Es el momento en que usted puede intervenir nuevamente para explicar qué sucede a nivel atómico en los elementos participantes. Para poder balancear estequiométricamente una reacción redox, debemos conocer primero los estados de oxidación de los elementos que participan, para ver quién ganó y quién perdió electrones. Las reacciones redox involucran pérdida y ganancia de electrones. Un elemento pierde electrones y se dice que se oxida, y otro gana electrones, o sea, se reduce. Existen ciertas reglas para colocar los estados de oxidación de cada elemento en una reacción, algunas de las cuales se encuentran en el libro de texto. Se recomienda buscar más información en diversas fuentes para ayudar a los estudiantes en la asignación de valores de los estados de oxidación y su signo, si son cationes, o sea, con carga positiva, o si son aniones, o sea, con carga negativa. Esto puede tomar algún tiempo, por lo que se recomienda asignar tareas o proporcionar enlaces a los estudiantes donde puedan encontrar más información. Las reglas indican que los elementos en estado natural o elemental se les asigna un estado de oxidación de 0, o sea, poseen la misma cantidad de electrones y de protones, tal como observamos en el aluminio como reactivo y la plata como producto. Es importante hacer notar a los estudiantes los cambios que experimenta la plata, ya que pasa de un estado oxidado a uno reducido, lo que significa que ganó electrones. El aluminio pasa de un estado 0, ya que está como elemento, a un estado oxidado, es decir, pierde electrones. De la reacción podemos concluir que los electrones que el aluminio pierde, la plata los gana. Tal como mencionamos, el estado de oxidación de un elemento depende de muchos factores, pero el principal es su posición en la tabla periódica. En términos generales, los elementos a la izquierda de la tabla periódica tienden a oxidarse, es decir, a perder electrones, los cuales son transferidos a los elementos más electronegativos, o sea, los elementos de la derecha de la tabla periódica. En este caso recordaremos la regla del octeto, la cual nos explica que los elementos ganan o pierden electrones hasta tener 8 electrones en su última capa, obteniendo así la estabilidad de un gas noble, los cuales poseen 8 electrones en su última capa. En el ejemplo que se ilustra, vemos al elemento sodio, el cual posee un electrón en su capa de valencia. Si pierde este electrón, tendrá 8 electrones en su última capa, confiriendo la estabilidad. El elemento cloro posee 7 electrones en su última capa, por lo que si adquiere un electrón, poseerá 8 electrones en su última capa. De esta manera se forma la sal iónica cloruro de sodio, donde el sodio tiene un estado de oxidación de +1 y el cloro un estado de oxidación de -1. El sodio se oxida, ya que pierde un electrón, y por tener un número atómico de 11, significa que tiene 11 protones en el núcleo. Pero al perder un electrón, ahora posee 10 electrones, con una carga neta resultante de +1. Los números de oxidación de los elementos de los primeros 3 grupos corresponden al número de grupo. Así, por ejemplo, el potasio siempre tendrá una carga de +1, el calcio de +2 y el escandio de +3, y así continuamente. Los siguientes elementos metálicos pueden tener diversos estados de oxidación. Por ejemplo, en el caso del hierro, puede tener estado de oxidación de +2 y +3, dependiendo de la reacción en la cual se involucre. Para colocar los estados de oxidación de un compuesto debemos tener en cuenta que la carga neta total de un compuesto siempre debe ser 0, ya que en un compuesto el número de cargas positivas debe ser igual al número de cargas negativas. Por ejemplo, en el fluoruro de potasio, ya vimos que el potasio, por estar en el grupo 1 de la tabla, puede perder un máximo de un electrón, el cual es transferido al flúor, que adquiere una carga negativa de -1. En el caso de compuestos que no sean binarios, primero se colocan los números de oxidación de los elementos que están a los extremos del compuesto. Por ejemplo, en el caso del sulfato de calcio, el calcio, por estar en el grupo 2, tiene un estado de oxidación de +2,
El oxígeno en sales siempre tiene un número de estado de oxidación de -2. Como hay 4 oxígenos en la fórmula, debemos multiplicar 4 por -2. Así obtenemos un total de cargas negativas de -8. Como el calcio tiene un número de oxidación de +2, hacen falta 6 cargas positivas para neutralizar las 8 cargas negativas del oxígeno. De esa forma, el azufre debe tener un número de oxidación de +6, ya que sumando a las 2 cargas positivas del calcio suman 8, que neutralizan las 8 cargas negativas que aporta el oxígeno. Nos quedaremos en esta parte de colocar las cargas de los elementos en las sales para luego continuar con el balanceo de las reacciones redox en la siguiente parte. Los esperamos.